Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara. Bienvenidos a un estudio más, un estudio bíblico. Y les damos la bienvenida de todas partes del mundo donde están viendo este video, donde se están conectando y los que están viendo posteriormente este estudio. Muchas congregaciones comienzan su reunión dominical con una declaración. Esta no es una religión, es un estilo de vida. Esta frase parece tan convincente de que ofrecen a las personas algo diferente, cuando en realidad religión y estilo de vida es exactamente lo mismo. Nuestro tema de hoy es la religiosidad. Y, como hemos platicado previamente, la religiosidad, el estilo de vida, pues hablan de la misma manera de conducirse, donde aprendemos un lenguaje, donde aprendemos ciertos ritos, donde hacemos algunas cosas que parecen muy cristianas, pero que en realidad no tenemos a Cristo en nuestra vida, porque el ser cristianos es la vida de Cristo en mí. Algunas personas pues tienen esta creencia de que el cristianismo se va dando por grados. Han tergiversado Apocalipsis, recordemos Apocalipsis 3:16, cuando Dios reclama a la iglesia, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, como decíamos, hay gente que tiene el concepto equivocado de que el cristianismo va por grados. Frío, luego tibio, luego caliente y por último religioso. Entonces, pues a algunos les da miedo ser muy cristianos, dejar las costumbres del mundo, dejar su vieja naturaleza, sus viejas formas de proceder, porque pues les da miedo convertirse en religiosos. Y entonces comienzan a descalificarse unos a otros. A veces aún en los matrimonios, ¿verdad? A veces si el esposo quiere ser un cristiano ferviente, pues entonces la esposa le dice que toda la vida quiere hablar nada más de Dios y estar con Dios, y al revés, o el esposo con la esposa, y empieza este ataque entre congregantes. Bueno, quiero aclarar algo. El cristianismo no es por grados. Lo que Jesucristo está hablando en ese momento es que seamos definidos y apasionados. Porque la tibieza es ese intento por complacer a Dios, pero por complacer a mi prójimo, al mundo, a complacer a mi carne, intentar quedar bien con todos, y eso no es posible. Dios habla de que definamos nuestro corazón. En múltiples ocasiones en la Biblia habla de esto. Inclusive el profeta Elías, Josué, Moisés les decía al pueblo de Israel que se definieran a quién iban a servir. Y los tibios y los religiosos son exactamente el mismo tipo de persona. Unos light, como dicen, ¿verdad? Por ahí actualmente, unos light, así que todo es ligero y que no se comprometen mucho porque, bueno, les da miedo ser muy religiosos. Y otros místicos y muy
enfáticos en sus costumbres y bueno, están haciendo ciertas cosas que parece que son tan cristianos, pero ambos, los tibios y los religiosos, o lo que conocemos como religiosos, ambos están desconectados de Dios. Ahora, el cristianismo, como decíamos, es la vida de Cristo en mí, es la manifestación de Jesús a través de mi vida, con una relación íntima con el Padre por medio del Espíritu Santo. Eso es el cristianismo. Eso es lo que nosotros enseñamos, no una religión más. Jesucristo no vino a morir en la cruz y a derramar su sangre para rescatarnos de la maldición, para inventar una religión más. Jesucristo vino a darnos vida y vida abundante. Ahora, todo esto, nuestro cristianismo inicia a partir de que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y me reconcilia con el Padre, y entonces yo empiezo a vivir la vida eterna, creyendo, amando y obedeciendo a Dios en todo. Nadie somos perfectos, pero procuramos poner nuestro corazón en obedecer lo que vamos aprendiendo de su palabra. Vamos aprendiendo y vamos poniendo por obra. Vamos caminando y nos vamos arrepintiendo de nuestros malos caminos, de nuestra vida pasada. Y damos media vuelta de donde íbamos, caminando en una vida perdida, apartados de Dios, directo al infierno porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y damos media vuelta a través de la sangre de Jesús para entrar a la presencia de Dios y tener intimidad con Él. Aprender su voluntad, aprender su palabra y comenzar a vivir de esta manera como Él nos marca. Esto es lo que Dios hace. Ahora, nadie puede ser cristiano por lo bueno que es. Solamente por Cristo. La salvación no es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, por la fe en el Hijo de Dios. Ahora, generalmente estos grupos desacreditan, hablamos de los religiosos, desacreditan a las otras congregaciones en su forma, en su práctica, en su alabanza, por ejemplo. Si unos aplauden o no aplauden, o otros tienen instrumentos más sonoros, o solamente tienen un teclado. Empiezan a descalificarse entre congregaciones y vemos que unos porque hacen de tal manera o las señales, porque si oran por los enfermos o no oran por los enfermos, y unos porque creen que Dios hace milagros en este tiempo y otros que no. Las iglesias históricas empiezan a desacreditar y a criticar a las neopentecostales y viceversa, o a los pentecostales con otras iglesias y viceversa. Empieza uno a otro a criticarse. Empiezan a criticar, por ejemplo, que si tienen himnario o que si la alabanza, todo este tipo de cosas empezamos a hablar mal de los demás, como si Cristo estuviera dividido, como decía Pablo en 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Y por qué se da todo esta situación? Por supuesto
que debemos cuidar la doctrina que predicamos. Debemos estar atentos al alimento espiritual que nos es ministrado. Cada uno, recordemos que cada uno somos responsables de nuestra salvación. La salvación es personal y también somos responsables de nuestra vida espiritual. Ahora, todos en algún momento tenemos manifestaciones de religiosidad. Pero bueno, hoy es importante que examinemos nuestro corazón para saber si realmente somos y actuamos como hijos de Dios o solamente somos unos religiosos aparentando ser cristianos. Dios es muy duro con los religiosos. Jesucristo les hablaba fuertemente a los religiosos de su tiempo, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a todos estos líderes, porque eran pura apariencia de piedad, le llama la Biblia, pura apariencia de santidad. Y con esta apariencia engañan, juzgan y hacen tropezar a los nuevos creyentes. Y vamos a analizar ahora las características de un religioso. Meditemos en cuál es nuestra conducta. Entonces, primero, los religiosos creen que son salvos por decisión propia. Yo sé que hay doctrinas y hay confusión con esto del libre albedrío, y como hablamos, bueno, el libre albedrío es para hacer la voluntad de Dios y escoger entre las bendiciones que Dios nos dio, ¿verdad? No hay opción para el mal, no, el libre albedrío no es para escoger entre obedezco a Dios o lo desobedezco. Si lo desobedecemos, ya estamos en serios problemas con Dios. Y eso no es libre albedrío, se llama esclavitud del pecado y lo pueden estudiar ahí en Romanos. Pero en estas doctrinas donde hay gente que cree que es tan lindo y tan bueno y por eso recibió a Jesús y por eso lo confesó como su Señor y su Salvador, todos llegamos al Señor por razones equivocadas, por dolor, por la pérdida de alguna persona, por necesidades económicas. Pero dice la Biblia en 1 Corintios 12:3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Quiero decirte que tú y yo estamos aquí, nos convertimos en hijos de Dios porque Jesús nos llamó, porque Jesús nos buscó, porque hubo gente a la que Jesús envió para darnos el mensaje de salvación. Y por eso estamos compartiendo esta palabra hoy, porque Dios nos usa como instrumentos. Y Dios te amó y me amó de tal manera que nos buscó. Te buscó a ti, me buscó a mí. Y su Espíritu Santo tocó nuestro corazón para que pudiéramos reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nadie es salvo por buena gente, ni por decisión propia. Fíjense lo que dice aquí Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. De hecho, la palabra en sí de religión significa religar o reelegir a Dios, como si nosotros lo eligiéramos a Él. Pues ya vimos lo que dice la palabra de Dios. Jesús mismo dijo que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Cuidado con creer que somos cristianos por ser tan lindos y descalificar a los demás. A veces cuando vemos a una persona muy aferrada a sus creencias y que niega a Jesús como Señor y Salvador y tiene cualquier religión que profese,
a veces lo empezamos a criticar y nos ponemos muy severos, o empezamos a querer darle de bibliazos a la gente que no conoce al Señor, inclusive a nuestra familia. Debemos cambiar esa actitud por orar, por interceder para que el Espíritu Santo les hable, más que nosotros estarlos juzgando y criticando en sus creencias. Eso no funciona así. La palabra de Dios nos muestra que el Espíritu Santo tiene que tocar su corazón para que ellos se arrepientan y puedan reconocer a Jesús. Esta es la forma correcta de evangelizar. Cuando yo abro mi boca, debo haber orado, debo haber intercedido, debo haberme puesto en la brecha para rogar y clamar a Dios y que el Espíritu Santo llegue a esos corazones, y cuando yo les lleve esa palabra, sea usada por Dios, sea llena del Espíritu Santo, y entonces haya una conversión poderosa en las personas. Esa es la forma en la que el Señor nos enseña a llevar el mensaje, no criticando su religión, no criticando sus creencias, sino hablando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, y hablándola con fe y llenos del Espíritu Santo, con esa unción de Dios, entonces el Espíritu Santo alcanza a la gente. Dice la Biblia que cuando estaba la iglesia primitiva y en Hechos, Dios añadía a los que habían de ser salvos. Y era esta actividad del Espíritu Santo, con el testimonio, con la palabra, que venían y se convertían. Ahora, número 2, otra característica de la religiosidad: la autojustificación por obras, no por la sangre de Jesús. Vamos a Lucas 18:11. Dice ahí Jesús está enseñando hablando sobre un fariseo. Y dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay la frase clave en esta cita. Démonos cuenta de lo que Jesús dice: oraba consigo mismo de esta manera. Quiere decir que una persona que se trata de justificar ante Dios por sus obras, y nos paramos ahí a veces y hacemos ese tipo de oraciones: gracias, Señor, porque yo soy tan lindo, ¿sabes? Porque yo soy tan obediente, no como que mira el hermano fulano que no te hace caso, Señor, y mira que no viene, o mira que mis hijos, ve cómo se comportan, o mi marido. Ahí dice que oraba consigo, no con Dios. Estas oraciones no llegan a Dios, porque no están conectados con lo que el Señor nos enseña. He escuchado inclusive no solo oraciones de esta manera, sino testimonios, entre comillas, de gente que se levanta en su congregación y empiezan a desacreditar a su esposo ahí delante de todo el mundo. Empiezan a hablar mal de sus hijos, los empiezan a exhibir cuando ellos están luchando por esto de que, bueno, me hago cristiano, no me hago cristiano. Dios les empieza a hablar y se levantan y empiezan a justificarse y hablar y decir: ay, es que mira, ellos no conocen a Dios como yo, y entonces quiero pedirles, hermanos, que oren por mi esposo, que es un borracho, y el esposo ahí presente, aunque no esté presente. Ese es un signo claro de religiosidad. Ninguno podemos justificarnos con Dios, porque dice la palabra ahí en Judas: a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios sea la gloria. Es su unción, es su poder el que nos ayuda a no pecar. Por eso Jesús dijo: orad sin cesar para que no caigan en tentación. Es Él el que nos mantiene en santidad.
Somos tan absolutamente dependientes de Dios que es la forma en la que evitamos pecar. Cuando nos conectamos con Él y su poder fluye en nuestra vida y nos da sabiduría y nos aparta del pecado. Así que si hacemos este tipo de oración, si tú estás haciendo este tipo de oración, cuidado, porque es un símbolo de religiosidad, no de cristianismo. El querernos justificar de lo buenos y cristianos que somos ante los demás. Y en el momento que yo juzgo, y vamos a hablar un poco más adelante sobre esto, pero en el momento que yo juzgo a otra persona y que yo señalo a otra persona porque es un borracho o porque es un mentiroso o porque no viene a la congregación, o en ese momento yo estoy poniéndome como ejemplo y autojustificándome, como este fariseo. Él lo señalo por faltar, lo señalo por pecar, porque véanme a mí cuán perfecto o cuán perfecta soy. Y eso no denota más que nuestra religiosidad. Ahora, número 3. Otra característica de un religioso. Todo el tiempo hablan de Dios, pero están totalmente desconectados del Señor. Todo el tiempo. Hay gente que todo el tiempo está hablando y discutiendo y conocen algunos versículos de la Biblia o muchos y están hablando y todo el tiempo y hasta saben de teología o saben de doctrinas, discuten con toda la gente que se les pone enfrente, se ostentan como los grandes sabios de la palabra o grandes líderes y están totalmente desconectados con el Espíritu Santo. Vamos a Mateo 9, versículo 34. Pero los fariseos decían, hablando de Jesús, refiriéndose a Jesús, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ustedes se imaginan tantos años de Israel predicando al Mesías, esperando al Mesías, profeta tras profeta. Y cuando Jesús llega a esta tierra, una estrella señala su nacimiento. Es un acontecimiento universal porque vienen científicos, magos y gente de otros países a adorar al niño que había nacido. Dios se despoja de su divinidad y viene, se hace hombre y es el acontecimiento que divide la historia del mundo en dos. Y hasta los ateos o las personas menos creyentes tienen que aceptar este hecho, puesto que en su acta de nacimiento aparece la fecha después de Cristo. Así que imagínense, viene Jesús, Jesús empieza a manifestar, empieza a predicar, empieza a hacer milagros. Y los religiosos que conocían la ley, que la tenían que estudiar desde pequeños, que eran escogidos y selectos líderes y escribían, repetían ahí la ley, los profetas, los escribas y los rollos y los tenían en todas las sinagogas. Toda esta gente entendida, estudiada, que hablaban de Dios todo el tiempo, ni siquiera pudieron reconocer a Jesús. No tenían el menor discernimiento de lo que estaba pasando. Y así sucede con las personas religiosas. Hablan de Dios, conocen la palabra, como decimos, pero no reconocen la voluntad de Dios, ni en su vida, ni en la vida de los que los rodean. Hablan por sus propias conjeturas. No tienen una doctrina sólida, simplemente hablan lo que oyeron, lo que aprendieron en un instituto bíblico muchas veces, lo que les dijo su líder o lo que leyeron en algún lugar, que no tiene conexión con la Biblia. Hablan cosas fuera del orden de Dios, pero en una actitud de sabelotodo, muy sabios en su propia opinión, como dice Proverbios. Gente que siempre está en esta postura de maestros.
quieren enseñarle a todo mundo imponerle sus conocimientos, imponerle sus conjeturas. Cuando escuchamos lo que están hablando, no tienen ni idea de qué es la voluntad de Dios. Cuando el Señor llama a alguna persona para servirle en un ministerio o para servirle en una profesión o emprender algún negocio o un proyecto de vida, como casarse, estudiar una carrera, irse a un país a estudiar, lo primero que hacen es juzgarle desde su visión, desde su perspectiva, desde su entendimiento con naturaleza caída, un entendimiento humano, y empiezan a juzgarle. ¿Por qué? Porque lo que hace la otra persona no se ajusta a su criterio. Por eso viven criticando a todo el mundo. Dios da llamados diferentes a la gente. Y a veces es un hijo de pastor que Dios no lo llamó como pastor, lo llamó como profesionista, allá a desarrollar una carrera y ahí a glorificar su nombre, pero estos religiosos inmediatamente se ponen en la postura de jueces, porque su criterio y su perspectiva muy personal decidió que todos los hijos de pastores tenían que ser pastores. Esta es la postura de la que hablamos en cuanto a que son sabios en su opinión y de que hablan de Dios, pero no están conectados con Dios y confunden discernimiento con imaginaciones de su corazón. Esta frase es muy fuerte. La dice Dios ahí en Jeremías 13:10. Dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. Debemos ser muy cuidadosos. Cuando hablamos y decimos Dios dijo o hablamos de la palabra de Dios, cuidado con poner nuestro criterio, porque eso era lo que hacían los profetas antiguos a los que Dios juzgó y condenó muy fuerte. Entonces debemos ser sabios. Tener discernimiento es estar conectado nuestros pensamientos con el Espíritu Santo para entender lo que Dios nos da o le da a otra persona. Y si no lo entendemos, tampoco lo podemos juzgar, porque Dios no nos va a dar la sabiduría absoluta. Si esa persona está obedeciendo a Dios, Dios se va a mostrar. Si no lo está obedeciendo, bueno, también se va a mostrar el Señor, pero no nos corresponde a nosotros. Y si debemos tener discernimiento cuando se trata de nuestros hijos y pedirle a Dios sabiduría y la confirmación de que el llamado que Dios le dio a algún hijo o a otro hijo, pues viene del Padre para poderlos impulsar y no aplastar este propósito que Dios tiene para ellos. Ahora, número 4. El religioso siempre busca la paja en el ojo ajeno. Lucas 6:42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hablando Jesús, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Una persona religiosa en esta posición, se sienten con el absoluto derecho de meterse en la vida de los demás. Número 1, para criticarlos. Llegan, una persona está platicando, está hablando de sus sueños, de sus proyectos, y llegan inmediatamente, sin ninguna invitación, a criticar a esa persona, a decirle lo que está mal y lo que está bien desde su perspectiva, a darles consejos. Creo que las congregaciones están llenas de estas personas. Se sienten con el derecho de venir y darles consejo,
Y además de darles y de imponerles sus mejores ideas, porque siempre son, obviamente, lo que es como una ley no escrita para ellos, ¿verdad? Lo que yo vengo y te digo, como soy tan sabio en la Biblia y tan conocedor, entonces vengo y te lo impongo y lo tienes que hacer, y si no lo haces, bueno, vas a recibir un castigo. De verdad, las personas religiosas llegan y trastornan la vida de los demás. Quieren siempre decirles lo que tienen que hacer, lo que tienen que pensar, se sienten con el derecho a ministrarlos. Quiero decirte una cosa, las ovejas no ministran ovejas, porque eso se convierte en puros chismes y en puros realmente conflictos. Sé cuidadoso a quién le cuentas tus necesidades, tus peticiones de oración, con quién abres tu corazón. Dice la Biblia en Proverbios que no comentes tu causa sino con tu compañero, no sea que otro te oiga y después ya ese mal ya no pueda ser reparado. Dios te perdona, pero si alguien más lo escucha y lo comenta, una falta que tuviste o un deseo que tienes de hacer algún plan, a veces las cosas se trastornan porque no somos sabios en quien confiamos. Y le pedimos consejo a la persona más equivocada, a la persona que no está conectada con Dios o al que no es una autoridad realmente puesta por Dios en la palabra. Debemos ser sabios al hacerlo. Y además, cuidado con estos religiosos que llegan a tal punto estas personas que a veces provocan matrimonios que Dios no ha ordenado. Empujan a un muchacho y a una muchacha a casarse con esta actitud porque son muy convincentes o la gente a veces los reconoce por esta apariencia que tienen de piedad y de sabiduría. Seamos cuidadosos con los religiosos. Pueden realmente trastornar nuestra vida una persona que está fuera del orden de Dios. Y además esta actitud los pone en la mira de todo el mundo, porque así como ellos señalan a los demás, así como ellos están todo el tiempo queriendo aconsejar y sintiéndose sabios y perfectos, la verdad es que mucha gente voltea a ver su vida para comprobar que es un desastre. Un desastre porque resulta que esta actitud trae otra consecuencia. Jesús la palabra habla en Romanos 2, versículo 3. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Esta es la consecuencia de esta postura religiosa, que juzgan lo mismo que hacen. Y analicemos nuestras actitudes, analicemos nuestro corazón, porque, por ejemplo, cuando nos disponemos a calificar el matrimonio de otros, no vaya a ser que el nuestro sea un desastre. Cuando calificamos a una esposa porque se separó, un matrimonio que se separó, que se divorció, sería muy bueno que volteáramos a ver nuestras actitudes si somos las esposas que Dios demanda. O una mujer que está criticando a otra y en realidad no respeta a su esposo, no se sujeta a las autoridades, o la autoridad de la iglesia, la autoridad de su casa, maltrata a sus hijos, es manipuladora, no respeta a los demás. Esto suele suceder. Alguien que se constituye en juez y en verdugo de los demás hace exactamente lo mismo. O podemos analizar cuántas veces alguien ha criticado a los hijos del pastor, cuando basta con dar una miradita para ver que sus hijos son terribles, ¿verdad? Que son peores que los hijos del pastor y se sienten con toda la autoridad para criticarlos. Es cierto que dice la Biblia que
el que desea este liderazgo, este ministerio, debe tener a su familia en orden, ¿verdad? A sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Pero nadie podemos estarlos juzgando. Nunca sabemos lo que está pasando atrás de una circunstancia. Y además, si somos tan capaces y tan aptos para evaluar la conducta de los demás, debemos cuidar que primero nuestra conducta sea intachable, que nuestros hijos sean intachables, si nos vamos a atrever a juzgar a los hijos de alguien más. Por eso veíamos lo que Jesús dice claramente, que antes de ayudarle a alguien a quitar la paja, miremos la viga que tenemos en nuestros ojos. A veces se juzga, por ejemplo, a una madre soltera. Hay gente que es tan incisiva, sus juicios son de verdad tan severos sobre alguna chica que se embaraza a destiempo y bueno, se mete en un lío y es la sobrina y entonces bueno, y la juzga con una severidad y a la vuelta de la esquina resulta que sus propias hijas cometen fornicación y quedan embarazadas. Muchas veces sucede esto. Cuidemos nuestra lengua, porque lo que hacemos a veces es lo mismo que juzgamos. Así que analicemos, si yo estoy juzgando a otra persona de ser mentirosa, cuidado que yo no esté mintiendo. Si juzgo a alguien más de ser mundano, pues voy a ver mis actitudes, a ver si yo también estoy proveyendo para los deseos de mi carne. Debemos ser sensatos en nuestro pensar y cuidar nuestra lengua. Y como dice la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que mides serás medido. Exactamente eso es lo que pasa. Ahora, número 6. Una persona religiosa es una persona legalista. ¿Qué es ser legalista? Legalista no es el que se somete estrictamente a los mandamientos de Dios. Miren lo que dice Mateo 23-24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esta es una comparación muy extraña, pero ilustra claramente lo que el Señor nos está enseñando. Colar las cosas chiquititas y ser tan severos con los detalles y tragarnos cosas gigantes y ser partícipe de cosas que no agradan a Dios y que de verdad ponen en riesgo la salvación. Por ejemplo, las personas legalistas, y quiero repetir esto, no es la persona que estrictamente se somete a los mandamientos de Dios, sino que siempre está peleando por cuestiones de conciencia. La Biblia habla claramente las cuestiones de conciencia, que tienen que ver con la apariencia, debemos tener una vestimenta recatada, debemos tener una vestimenta, la mujer dice la Biblia que fuerza y honor deben ser su vestidura, debemos ser honorables, los hombres también, en su vestimenta, en su corte de cabello, en la forma en la que nos conducimos. Pero la gente legalista está muy preocupada por la apariencia, sobre todo cuando la gente se acaba de convertir, acaba de venir a Cristo y no conoce muchos de estos mandamientos y muchas de estas formas. Pero hace a un lado el amor, la fe y la santidad. Le preocupa muchísimo cómo se viste una mujer, si trae falda, si trae pantalón, o si se pone aretes o no se pone aretes. Pero toda la vida está criticando. Abre su boca con gran veneno mortal, como dice Santiago. Hace a un lado el amor que Dios demanda de nosotros. Desprecia a la gente que llega. Los trata mal. Los ve con una altivez. No vive por la fe, solamente vive por las apariencias.
Y la santidad no solo está en la forma en que yo me visto, sino en la forma en que yo me conduzco, en los pensamientos que tengo. Y muchos de esos hombres juzgan a mujeres porque la lascivia que traen dentro los está atormentando. Y aún en la iglesia, en la congregación, están viviendo este tipo de circunstancias. Están juzgando a los demás. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen esa basura adentro de su corazón. Y por eso están criticando a los demás y a la gente, como les repito, que vienen por primera vez aquí a congregarse o a buscar a Dios. Ahora, discuten si se aplaude o no en la alabanza y unos no quieren ofender a Dios, entonces no aplauden. Bueno, estas son formas. La adoración es una forma donde no hay aplausos y estar glorificando a Dios, y la alabanza donde hay aplausos y gozo, y Dios lo recibe. Pero gente que está muy preocupada porque no se aplauda, pero salen del culto, ahí, de la reunión, y sus celebraciones son totalmente mundanas. Muy preocupados porque no le aplaudan a Dios ahí en el templo o en el lugar de reunión, y entonces salen a sus eventos y lleno de alcohol, y entonces se embriagan y todo lo que no aplauden, entonces lo aplauden con música mundana y con toda este baile, ¿verdad? Y ahí sí no tienen ningún freno ni les preocupa absolutamente nada. Esto es una clara señal de gente religiosa, que no disciernen lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, y solo viven de su propio criterio. Ahora, otros debaten por el bautismo y bueno, son unas discusiones si el bautismo es por inmersión y te tienes que mojar todo o no, o por aspersión o por que te echen agüita en la cabeza. Todo este tipo de cosas, pero en realidad no viven con la conciencia de lo que significa y lo que representa el bautismo, que como dice ahí la carta de Pedro, no sale, bautismo en sí no salva a nadie, pero es una conciencia de que yo muero con Cristo y resucito con Él, y muero a mi vieja naturaleza para venir a resucitar con Cristo y procurar obedecerle y vestirme del nuevo hombre, que eso es lo que significa el bautismo. Los religiosos pelean por la forma, como decimos, no por la substancia de lo que significa ante Dios lo que Él nos está demandando. Otros discuten por el ayuno. Si Daniel, y que si el de ayuno de Daniel, que porque era de verduras y no comen carne, y otros que porque no comen pan, o no sé, inventan muchas formas de ayuno. Ayuno es dejar de comer y aún de tomar líquidos cierto tiempo, de acuerdo como Dios nos manda o como proponemos en nuestro corazón, para ese tiempo también apartarnos a orar y que nuestro espíritu se fortalezca. Ese es el propósito del ayuno. No manipular a Dios, no doblarle la mano a Dios para que me conceda lo que le estoy pidiendo. El propósito del ayuno es agradar a Dios, para que mi fe crezca, y con la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la gente, los religiosos, se pasan discutiendo de la forma de ayuno, pero oprimen a sus empleados, no les pagan a tiempo. Aún a la persona que va a hacerte apoyarte con la limpieza en casa o en la oficina o en algún lugar, no les pagan como corresponde. Abusan de su prójimo, los tratan mal, son groseros, tienen un carácter horrible, no son generosos, desprecian si se acerca un niño a pedirles limosna, los tratan horriblemente, desprecian a los necesitados, aún en la congregación tratan mal a los que no van muy elegantemente vestidos. ¿Esto es lo que agrada a Dios? En Isaías 58 del 3 al 7, del versículo 3 al 7, puedes ver en tu casa el ayuno que agrada a Dios. Y no es este. Y esta actitud religiosa no te lleva a agradar a Dios. Ahora, número 7.
no busca un religioso, como acabamos de ver con lo del ayuno y todo este tipo de situaciones, de pleitos. No buscan obedecer y agradar a Dios. Solo busca los religiosos librarse del castigo con buenas obras, pero no dan fruto. Miren, voy a leer un versículo muy fuerte donde habla Juan el Bautista, ahí en Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Las personas que buscan su propia satisfacción, su autocomplacencia a través de la religiosidad. ¿Qué quiere decir esto de que quién los enseñó a huir de la ira venidera? No están buscando a Jesucristo para agradar y decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y yo me voy a someter a ti. Lo que están buscando es salvarse del castigo eterno. Creen que haciendo cosas, creen que, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero creen que con buenas obras, entre comillas, se van a salvar del infierno. Eso es lo único que buscan, porque finalmente conocen algo de la palabra y como religiosos saben cuál es el destino del hombre que no obedece a Dios y que no es cristiano. Pero como decíamos, que sienten que ellos solitos recibieron a Jesús por buenas personas, se autojustifican con sus actitudes, con sus hechos, que se justifican de que son tan buenos. Entonces, este es el resultado de esta conducta. Por ejemplo, no se someten a la autoridad del pastor. Hablan mal de él, hacen lo que quieren, el pastor da una orden y ellos hacen exactamente lo contrario, pero sirven y se apuntan en todas las actividades de la iglesia o de la congregación. Participan en mujeres, en hombres, se sirven, cocinan. ¿Quieren pagarle a Dios su desobediencia? La quieren pagar con hechos, con actividades, pero donde ellos deciden lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. O, por ejemplo, no son responsables de tener en orden su casa, las mujeres, o los hombres no son responsables de proveer para su casa como instrumento de Dios, pero andan predicándole a todos los vecinos. En México decimos candil de la calle o luz, farol de la calle y obscuridad en su casa. Esto es un religioso. No cumple con sus responsabilidades. O en el trabajo no trabaja, llega tarde, se va temprano, no cumple las órdenes que se le dan, es un rebelde, pero trae la Biblia bajo el brazo y a todo mundo le habla de la palabra. Eso es un religioso. Trata de huir del castigo. No quiere obedecer. En realidad su corazón no está dispuesto a obedecer y agradar a Dios. Lo que quiere es salvarse del castigo. Tienen un carácter horrible, por ejemplo. Tratan a la gente de una manera tremenda. Critican todas las religiones, en las reuniones sociales o familiares, critican a todos de lo que hacen, les quieren decir lo que está mal, lo que está bien. Pero defienden el cristianismo como nadie. Jesús dijo que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. Y también dijo: por sus frutos los conoceréis, no por sus obras, por sus frutos. Seamos cuidadosos si estamos dando fruto o nada más estamos teniendo activismo cristiano, entre comillas, para que todos nos vean y para que todos digan: qué bárbaro, qué bonito ora ese hermano, qué bien predica esa hermana. Pero ¿dónde está el fruto que Dios nos demanda? 8. Inventan sus propias doctrinas
invalidando la palabra de Dios ante los demás. Mateo 5 dice, porque Mateo 5, capítulo 5, porque versículos del 17 al 20 pueden leerlo en su casa, voy a leer solo algunos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto lo dice Jesús en el contexto de que si alguien enseña o quebranta uno de estos mandamientos, Jesús no vino a quebrantar la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Un religioso toma lo que le conviene de la palabra de Dios, se lo atribuye y sobre eso crea doctrinas. Por eso se crean las falsas doctrinas, tantas religiones que se llaman cristianos, porque además, y además hay religioncitas personales y desde esa perspectiva empiezan a contaminar a los demás con sus mandamientos humanos, con cosas que a alguien se le ocurrió y de pronto era una sola doctrina. En algunas congregaciones hay gente que si llegas y le dices que Dios te bendiga, te corrigen y se enojan y es que no es que Dios te bendiga, es Dios te bendice. Esas solo son formas y discusiones estériles de cosas que ni siquiera tienen un sustento. Ambas son bendición. El Señor da la bendición sacerdotal en Números y dice que el Señor te bendiga y te guarde, y está escrito en la Biblia. El que el Señor te bendice y lo estás declarando, también, porque el Señor habla las cosas que no son como si fuesen, y además cuando bendecimos a alguien esto funciona. Estas doctrinas que hacen las personas y que sobre ese molde quieren meter a otros como si Dios lo hubiera dicho, esto es religiosidad y Dios reprueba y para Dios es anatema el que aumenta o le quita a su palabra. Nadie tenemos esa autoridad. Y dice Jesús en Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando alguien venga, alguna persona de una congregación, venga y te diga, no hagas esto o haz esto, busca el sustento de lo que te está hablando. O ve y te tienes que casar con fulanito de tal o con fulanita de tal, busca a Dios. Eres responsable de tu vida, eres responsable de tu salvación, del propósito que Dios te dio. No te dejes llevar por religiosos, porque causan tropiezo. Jesús dijo, guía ciegos, guiando a otros ciegos, ambos caerán en el pozo. Así que abre los ojos y pídele a Dios discernimiento. Y si tienes estas conductas, bueno, pídele perdón a Dios y pídele esa dirección y esa unción y busca su palabra, escudriña la palabra para que sepas lo que son mandamientos de Dios y lo que simplemente estás repitiendo porque alguien te lo dijo. 9. Soberbia y altivez de espíritu. Pero a pesar, dice Juan 12, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Jesús, no creían en Él, o sea, los religiosos. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿A quién amas más? Que los de tu congregación te reconozcan y vean en cuántas actividades participas, qué bonito oras, cómo te conduces, o la gloria de Dios, o que Dios se agrade de tu vida. Porque si tú tienes tus ojos en la gloria de los hombres, como dice aquí, y te dejas llevar por la religiosidad, ten cuidado, porque estás en esa línea de que Jesús dijo,
que solo entrarán al reino de los cielos el que le obedezca. Ten cuidado de no estar prefiriendo la gloria del hombre a la gloria de Dios. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, dice Jesús, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Ahora, en lenguaje actual, buscan el éxito ministerial, que les aplaudan, que entren y todo el mundo se levante a admirarlos y aplaudir a estos grandes hombres, grandes ministros, grandes líderes religiosos. Ahora les gusta que les digan apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, pero no como un siervo de Dios, o sea, no como un trabajo que Dios dio, porque eso es lo que Dios nos dio a los que le servimos a Dios, un trabajo, la autoridad para hablar su palabra, sometidos a Él, porque tenemos la absoluta responsabilidad de hablar lo que Dios diga, ni una palabra más, y ni una palabra que salga de mis emociones ni de mi carne. Tenemos la responsabilidad. Pero eso, como lo he dicho en varias ocasiones, el ser apóstol, el ser pastor, el ser predicador, no es un título nobiliario. Y ahora muchos de estos siervos llenos de soberbia y altivez, Dios mira de lejos al altivo y resiste a los soberbios. Ahora inventaron, creo que hasta, no sé, patriarcas, o sea, se van poniendo títulos más grandes, pero ni la gente se rinde ante ellos como si fueran dioses. Están edificando para su propio reino y no para el reino de Dios. Cuidado. Cuidado de nuestras actitudes y cuidado de dejarnos contaminar. Y por último, un religioso lo podemos reconocer o podemos reconocer nuestras actitudes religiosas si tenemos un doble código moral. Jesús lo llama, como lo leímos ahí en Mateo 23 y en varias otras citas, llama a esta gente hipócrita porque dicen una cosa y hacen otra. Religiosidad, repito, no es ser muy cristiano, no es ser caliente. Religiosidad es ser un tibio, místico, nada más. Dicen una cosa y hacen otra, y era lo que Jesús siempre les echaba en cara a los fariseos. Hasta le decía a la gente, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Predican una cosa y justifican y encubren a sus hijos cuando hacen otra. La Biblia dice que la persona íntegra es el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y este doble código moral es el líder o el cristiano, o el religioso que a lo mejor no tiene un ministerio de autoridad en la congregación, pero se pone en esta postura. Y ha criticado durante años y predica, pero con la espada desenvainada, no la de la palabra, sino la de la lengua, que le corta la cabeza a todo el mundo y juzga a todo el mundo y habla con una vehemencia y critica el pecado de los demás y no mira su vida y la de su familia, y a la vuelta de la esquina sus hijos se están comportando igual que lo que él juzgó, pero que además no tiene la sensatez y la sencillez de reconocer y de cambiar su actitud, sino para mantener esa postura religiosa y esa postura implacable, tapa y cubre, o es lo que pretende, porque al final todo se sabe, Dios descubre todo, cubre los pecados de sus hijos, los trata de justificar a toda costa. Y esta actitud es tremenda, la vemos constantemente en las congregaciones. Dice la palabra de Dios, Mateo 23,
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y después ahí lee en tu casa Mateo 23 y habla tremendamente, habla de que limpian los vasos por fuera, los platos, y por dentro están llenos de basura, de robo, de pecado, y les llama sepulcros blanqueados, muy blancos y muy limpios por fuera, y por dentro llenos de muerte y de huesos y pues de basura. Realmente son gente que domina la esgrima bíblica, se saben los versículos y todo, pero no son hacedores de la palabra. Cuidemos nuestro corazón cuando hablamos con esa vehemencia, si estamos siendo hacedores, si estamos obedeciendo a Dios, porque la consecuencia de esta actitud en nuestros hijos es que la religiosidad solo va a ser una camisa de fuerza que nuestros hijos toman y se la van a arrancar cuando lleguen a la adolescencia, que la gente le llama, o a la juventud, que se sienten fuertes y capaces de tomar sus propias decisiones. Van a coger esa camisa de fuerza, pero ni se la van a arrancar delante de nuestra cara, y van a meterse al pecado abiertamente, o van a adoptar la actitud del religioso y se la van a poner y a quitar de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a las circunstancias, para aparentar lo que no son. Y esto solo trae verdadera destrucción, y por eso hay tantas familias cristianas destruyéndose, hijos con problemas terribles de drogas, de suicidio, de fornicación, de homosexualidad, de robo, de mentira. Todo esto viene a consecuencia de la religiosidad, porque eso no es cristianismo. Y entonces los hijos nunca aprenden a conectarse con Dios y a rendirse con Dios y a buscar una relación íntima con el Padre. Esta es la consecuencia. Si nosotros nos damos cuenta que tenemos alguna o varias de estas actitudes, debemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, conectarnos con Dios y comenzar a ser guiados por el Espíritu Santo. Gracias por conectarse con nosotros. Esperamos que les deseo que tengan una hermosa semana. Mediten en la palabra. Sean instrumentos de bendición y compartan este mensaje si bendijo tu vida. Y los invitamos para reunirse con nosotros el próximo viernes a las 10 de la noche en esta página, hermana Mónica Lara, en estos estudios bíblicos. Y quiero hacerles una invitación a Cristianos Unidos. El día de mañana estaremos transmitiendo a las 9 de la mañana un estudio de la voluntad de Dios acerca de estas fiestas de los muertos. Que tengan una excelente noche y bendiciones. Hasta luego.